Hola, buen día. Hoy día veremos la cápsula número 3 del tercer ciclo básico, que será potencias. Iniciaríamos con la representación de las potencias. Una potencia es un producto de factores iguales, por ejemplo, 10 por 10, que es 10 elevado a 2, o 7 por 7 por 7, que es 7 elevado a 3. En una potencia, el factor que se repite se le llama base y a las veces que se repite esa base se le llama exponente. Como pueden ver en la imagen, a la base, que en el primer ejemplo vendría siendo 10, es el número que se va a ir repitiendo. Y la cantidad de veces que se repite el número se le llama exponente. Por ejemplo, dice 10 elevado a 2 significa que se va a repetir, se va a multiplicar dos veces 10, dando 10 por 10. En cambio, en el segundo ejemplo, de 7 elevado a 3, el resultado sería la multiplicación de multiplicar 3 veces el número 7, o sea, 7 por 7 por 7. Veamos algunos ejemplos de la representación de las potencias. En la primera columna tenemos la representación en multiplicación de potencias de 10. Por ejemplo, el primer ejemplo sale una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, 10. Por lo tanto, el resultado en potencia sería 10 elevado a 7. Y la forma en que se lee de dos formas, 10 elevado a 7 o 10 a la séptima. La más universal es la primera, de 10 elevado a la 7. En el segundo ejemplo, tenemos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. ¿Cómo se multiplica 5 veces 10? Sería 10 elevado a 5. Y se lee de 10 elevado a 5 o 10 a la quinta. En el tercer ejemplo, el 10 se multiplica tres veces. Por lo tanto, el resultado en potencia sería 10 elevado a 3. Y se lee 10 elevado a 3 o 10 al cubo. Y finalmente, el 10 lo tenemos multiplicado dos veces, dando como resultado en potencia 10 elevado a 2 y se lee 10 elevado a 2 o 10 al cuadrado. Siempre la forma más universal en la que se nombran las potencias y se leen es la primera, 10 elevado a 7, 10 elevado a 5, 10 elevado a 3 y 10 elevado a 2. Las que no están marcadas con verde estarían correctas de igual forma al leerlas, pero se utilizan en menor cantidad que la primera opción. Por lo tanto, resumiendo la lámina anterior, una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Veremos el siguiente ejemplo. Las bacterias. Cuando las bacterias o otras células alcanzan un tamaño y un metabolismo crítico, se dividen y forman dos células hijas idénticas. Cada una de estas recibe aproximadamente la mitad de la masa celular de la célula original y comienza a crecer. Una bacteria puede llegar a dividirse cada 10 minutos y formar con rapidez una colonia que es visible por el ojo humano. Complete las casillas de la tabla presentada a continuación. ¿Cuántas bacterias puede haber al cabo de una hora? Tenemos que en el inicio vamos a tener una bacteria y después de 10 minutos ya no va a haber una bacteria, sino que va a haber dos bacterias. Y eso quiere decir que es 2 elevado a 1. Luego, cada 10 minutos va a ir aumentando exponencialmente de 2 en 2. Por lo tanto, a los 20 minutos va a ser 2 elevado a 2. A los 30 minutos va a ser 2 elevado a 3. A los 40 minutos 2 elevado a 4. Después 2 elevado a 5. Y finalmente a los 60 minutos va a ser 2 elevado a 6. Y los resultados que darían sería 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Después 2 elevado a 3 sería 4 por 2, 8.
Después 2 elevado a 4 sería 8 por 2, 16. Después sería la que sigue, que al minuto 50 sería 2 elevado a 5, que sería 16 por 2, que da como resultado 32. Y finalmente tendríamos la cantidad de bacterias a los 60 minutos, que sería 2 elevado a 6, que da como resultado 64. O sea que al término de una hora vamos a tener una cantidad de bacterias total a 64 bacterias. Una forma distinta de representar en forma de potencia es lo que llamamos la notación científica. La distancia entre la Tierra y el Sol, escrita en números, sería 150 millones de kilómetros. Para estos números grandes, los matemáticos han convenido una forma especial de escritura, esa que se le llama notación científica. Por ejemplo, la distancia anterior escrita en notación científica sería así. El sistema decimal es el sistema universal, que sería 150 millones de kilómetros. En cambio, en notación científica sería 1,5 por 10 elevado a 8 millones de kilómetros. Siguiendo con las características de la Tierra, sabemos que su masa es en un sistema universal, la masa que está ahí anotada. Ya que es un número muy grande, es más fácil anotarlo en notación científica, ya que decir ese número tan grande muchas veces llama a confusión. Por lo tanto, es más fácil decir que la masa de la Tierra es de 5,98 por 10 elevado a 29 kilogramos. Y de esa forma se simplificaría la forma en escribir números muy grandes y los transformaríamos a notación científica. Ahora que ya vimos cómo es la forma de la notación científica, la pregunta es, ¿cómo escribir un número usando notación científica? Para escribir una cantidad en notación científica, será necesario contar de derecha a izquierda los lugares o posiciones que existen entre el último número de la serie numérica hasta llegar al primero, menor que 10. Y luego se multiplica por una potencia de 10 de acuerdo a la cantidad de dígitos que haya hasta antes del lugar en que pusimos la coma. Para que se entienda mejor, utilizaremos el ejemplo anterior, que era la distancia entre la Tierra y el Sol. Habíamos dicho que esa distancia era de 150 millones. Lo primero que tenemos que hacer para transformar en notación científica es anotar el número sin los ceros, o sea que sería 15. Y después del primer dígito anotaremos una coma. Luego que tenemos anotado el dígito sin los ceros, con la coma, que sería 1,5, vamos a anotar un por 10, esto siempre es igual, por 10, y vamos a elevar ese 10 a un número. ¿A qué número? Vamos a contar cuántos números hay después que pusimos la coma. Nosotros pusimos la coma antes que el 5. O sea, vamos a contar cuántos números hay después del número, porque pusimos 1, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que ese 10 va a estar elevado a 8. Veamos otro ejemplo antes de seguir. El siguiente ejemplo es 78 millones. Vamos a anotar primero el número sin los ceros,
que es 78, y vamos a anotar una coma después del primer número, quedando 7,8. Y después vamos a anotar el por 10, y ahora solamente nos quedaría saber a qué número vamos a elevar el 10. Para saber eso, vamos a contar los números que hay después de la coma que pusimos, que fue después del 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ese 10 va a estar elevado a 7. Y así sucesivamente se hace con todos los números que se puedan transformar a notación científica. Siempre es el mismo método. Para finalizar con la notación científica vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver para cada planeta escriba la distancia al Sol en notación científica. El primero es Júpiter. Júpiter dice que tiene 777,7 millones de kilómetros. El 700,7 millones de kilómetros, al poner los números normales, sería 777 millones. 700.000. Y eso en notación científica sería 7,777 por 10 elevado a la cantidad de ceros, de números, mejor dicho, que hay después de la coma. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 10 elevado a 8. Ahora vamos con el siguiente. Dice 228 millones. Sería, anotamos el número, sin la coma, 228. Ponemos la coma después del primer número, después anotamos por 10 elevado a la cantidad de números que hay después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, 10 elevado a 8. Ahora vamos con el siguiente número, que son 57.850.000 kilómetros. Vamos a anotar primero el número sin la coma y sin los ceros, 57.885, 5.785. Vamos a poner la coma después del primer número. Vamos a anotar el por 10 elevado al número que hay después de la coma, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 10 elevado a 7. El siguiente número son 4,5 miles de millones de kilómetros. Eso quiere decir que son 4.500 millones de kilómetros. Eso sería, anotamos el número sin la coma, después del primer número ponemos la coma, luego ponemos el por 10 elevado a la cantidad de números que hay después de la coma, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedando 4,5 por 10 elevado a 9. Vamos con el siguiente ejemplo, que son 1.428 millones. Anotamos el número sin la coma y sin los ceros, 1.428. Luego del primer número anotamos la coma, después nuevamente ponemos por 10 elevado a la cantidad de números después de la coma, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, quedaría 10 elevado a 9, quedando finalmente 1,428 por 10 elevado a 9. El penúltimo dice 150 millones de kilómetros, o sea, 150 millones. Que pasar la notación científica, anotamos el número sin coma, luego después del primer número le agregamos una coma para luego multiplicarlo por 10 elevado a la cantidad de números que hay después de la coma, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quedando 10 elevado a 8. Y finalmente
el 2,87 millones, miles de millones de kilómetros, o sea, 2.870 millones. Anotamos para anotación científica el número sin los ceros. Luego del primer número le agregamos una coma para luego poner el por 10 elevado a la cantidad de números que hay después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedando 10 elevado a 9. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en una siguiente clase y muchas gracias por su atención. Hasta luego.